Mu- Muy bien, dado que ya es pasado la 1 de la tarde, vamos a dar inicio y ya nos están conectando ahí las últimas personas. Lo primero que, bueno, para mí es un motivo de gran alegría y de orgullo, digamos, dar inicio a esta serie de seminarios del 2022, el año pasado, en este formato, a través de Zoom y de YouTube, tratamos de ir mostrando el trabajo de distintos profesores y estudiantes, principalmente acá de la Universidad Católica. Mi nombre es Cristian Ledesma, soy el actual director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y con la charla que vamos a tener hoy día de Matías Chacón, damos inicio un poco a esta serie de presentaciones y de seminarios. Ya Matías es ex alumno, egresado ya de nuestros Sí. programas, pero en el fondo la idea es que a lo largo del año haya presentaciones de personas de distinto grado de avance dentro de sus investigaciones. Les cuento así como para que más o menos vayan calentando motores, que en abril, a partir del 5 de abril, tenemos ahí ya programados dos seminarios. Después del de Matías, por supuesto, el 5 de abril va a exponer William Araujo, candidato a doctor de la Universidad Católica en temas de efectos de licuación y corrimiento lateral. Y el Marcos Gallegos, también candidato a doctor de nuestro departamento, el 19 de abril, a la misma hora, va a presentar su estudio de desempeño del colapso de edificios altos de oficinas sujetos a terremotos subductivos, ¿ah? Así que la idea es que a lo largo del año tengamos cada 2 semanas distintas presentaciones para ir, digamos, mostrando los trabajos de nuestros estudiantes, de los profesores, y generar principalmente interacción entre los interesados, ¿ya? Así que eso como pequeño teaser para el resto del año. Y ahora voy a presentar a Matías Chacón, ingeniero civil de nuestra universidad. Además hizo su magíster y doctorado acá con nosotros, y en el trabajo de doctorado se dedicó principalmente a dos temas. Uno, medir la incertidumbre epistémica en modelos de elementos finitos de edificios reales de hormigón armado de planta libre, y además implementar numéricamente modelos de hormigón basados en la mecánica al continuo. Hizo un postdoctorado en el CIGIDEM, un centro de investigación acá alojado en la Católica principalmente, donde se dedicó a medir la incertidumbre epistémica de modelos no lineales de edificios de muros de hormigón armado, y además ha participado en todos estos años que ha estado aquí en la Católica en temas de modelación de distintos proyectos, digamos, Puente Caucao, restauración de la Basílica de Salvador y redes de hospitales con aislación sísmica en Santiago. ¿Ya? Así que la verdad es que es un súper, digamos, orgullo y felicidad tener a Matías, digamos, hoy día, que bueno que haya podido, digamos, participar, porque el tema que nos va a presentar es sumamente interesante, y lo otro es que además siempre es bonito ver a nuestros egresados estar avanzando en su carrera académica. Así que Matías, digamos, sin más, te dejo ahí el estrado para que puedas presentar. Adelante. Muchas gracias. Voy a presentarle un poquito de lo que estamos metidos en todos estos años desde que que estuve en el doctorado y después en el postdoc y todas las pegas que me ha tocado hacer. Así que les voy a mostrar un poquito de lo que he hecho acá. Aquí. Ya. Bueno, en el fondo, lo- el seminario es presentar o darle la bienvenida en el fondo al mundo de la modelación del hormigón, que es un tema muy apasionante, y no solamente el hormigón, sino que la modelación de los materiales, cómo incluirlo en el computador. Rápidamente, la presentación, el desafío que nos planteamos, le voy a presentar los 6 modelos de hormigón que implementé, que desarrollé y que después la implementación numérica. Brevemente, la validación con algunos experimentos que hicimos para calibrar los parámetros de los modelos, y 4 ejemplos de aplicación que han nacido de los trabajos que he hecho después del doctorado o del mismo doctorado. Bueno, como desafío en el fondo, nosotros lo que queremos hacer es implementar algún modelo de hormigón en el computador. Y aquí yo cuando estaba estudiando, me encontré con el problema de que quería implementar simplemente un modelo de hormigón en el computador. Y uno se va a revisar los modelos que tienen los software, distintos software, y se encuentra con distintas dificultades. Que el modelo tiene esto, que no tiene esto, etcétera. Y resulta que
Dentro de las cosas que uno busca es que tenga que comportarse, que tenga ciertas características, que pueda simular ciertas características básicas del hormigón. Aquí yo les puedo mostrar, por ejemplo, un ejemplo ilustrativo de estructuras clásicas que son de puro hormigón. Por ejemplo, aquí tenemos esta torre de enfriamiento de los reactores nucleares y por otro lado una represa. En el primer caso no tiene tensiones biaxiales, prácticamente biaxiales. En el segundo caso, un complejo estado de tensiones triaxiales. Y en el fondo, lo único que quiere es que sea lo más fidedigno posible, que tenga la mayor cantidad de fenómenos posible en modelo. Y la pregunta obviamente es que uno puede tener modelos confiables con todas estas ecuaciones. La respuesta fundamental que se basa en todo esto es que uno tiene que tener modelos robustos numéricamente. Uno puede tener un modelo muy complejo, con muchas ecuaciones, pero si el modelo no converge, no funciona bajo ciertas condiciones mínimas de carga o cosas básicas, el modelo no sirve. Entonces, clave es tener modelos que tengan una implementación numérica robusta, es decir, que converjan bastante o moderadamente bien. ¿Cuáles son los requisitos? Una pila de... Aquí voy a mencionar una lista de lo ideal que pudiera tener de fenómeno físico este o alguno de los modelos que vamos a implementar. En primer lugar, tiene que tener anisotropía, es decir, que tiene que haber una diferencia entre tracción y compresión, tanto de curva, de comportamiento, de fenómeno. En el caso, por ejemplo, de tracción, uno ve que la tracción es prácticamente elástica hasta que se quiebra, se agrieta, y en cambio compresión es totalmente distinto, resiste mucho más, llega a ser 10 veces más la resistencia, y tiene un comportamiento después de alcanzar el pic de resistencia distinto a la tracción. Eso por un lado. Por otro lado, está por lo mismo el fenómeno de strain softening, que en el fondo significa que una vez que logra la compresión o la tracción máxima, la respuesta a la resistencia decae. Y eso es difícil de implementar, por lo que lo voy a explicar después. Otro fenómeno importante que deben tener estos modelos es que debe ser sensible a la presión, tanto biaxial. En este caso, biaxial, se ha visto experimentalmente que la resistencia a compresión es del orden de hasta un 20% más que la compresión uniaxial. Y por otro lado, ya en mayor medida incluso, que la compresión triaxial, que llega a ser hasta entre 5, 8, 10 veces la resistencia a compresión uniaxial. E incluso el comportamiento es distinto. Uniaxialmente el comportamiento es bastante frágil, aún en compresión, pero al aumentar la compresión de confinamiento, el comportamiento es distinto. Llega a ser incluso más dúctil en el hormigón, por todo el tema del confinamiento de las grietas. Otra cosa importante que tienen estos modelos es que tienen que tener deformación plástica. Se ha visto también experimentalmente que la deformación plástica es más grande que en compresión que atracción. Otra cosa importante que deben tener estos modelos, o algunos de ellos, es el fenómeno de la dilatancia. Que este fenómeno es muy interesante porque sucede que al comprimir cualquier material, inicialmente lo que uno espera es que el volumen también se reduzca. Pero sucede en el hormigón de que al aumentar la presión de confinamiento o la misma presión, la compresión, llega a un punto de que la grieta se produce una trabazón de tal forma de que en vez de reducirse el volumen, empieza a expandirse. Algo muy
fenómeno muy curioso que sucede en el hormigón. Y eso también tiene que tenerlo, debería representarlo en los modelos. Otra cosa es el fenómeno que se llama de apertura y cierre de grieta, más conocido como el efecto unilateral, que también está relacionado en el hecho de que cuando se cierra la grieta, la rigidez, si uno pasa de un estado de tracción a compresión, la rigidez también vuelve a recuperarse, a agrietarse, a cerrarse la grieta. Y también pasa que al abrirse nuevamente la grieta, la rigidez también se reduce. Entonces, ese fenómeno también debe estar presente dentro de la lista de cosas que tienen los modelos. El efecto strain rate, que en el fondo es que la razón de carga con que se comprime o se tracciona el material, la resistencia es distinta a la velocidad de carga. No es lo mismo que uno en forma lenta se comprima esto a que aumente una velocidad brusca, un golpetazo. Se ha visto experimentalmente que la resistencia aumenta. Incluso la forma de la resistencia es distinta a que si fuera una velocidad lenta que rápida. Y por último, el fenómeno más conocido, que algunos de ustedes han conocido, han visto que es el efecto de la localización. Experimentalmente también se ha visto de que si uno tiene distintas probetas de distintas alturas, de distintos tamaños, la zona donde esto falla es prácticamente el mismo tamaño, independiente de la probeta. Ahora, esto en condiciones perfectas de caso axial, obviamente que si la probeta está apoyada con roce, qué sé yo, se producen otros fenómenos adicionales. Pero si uno piensa, uno estudia simplemente un estado puro de un axial, aún así se produce este fenómeno que se localiza. Y eso, si uno lo pasa a una curva de tensión de formación, o sea, tensión de desplazamiento, la respuesta es prácticamente la misma. Pero si uno lo divide por la altura del elemento, se da cuenta que la curva es distinta, una vez pasado el pic, es distinta según el tamaño de la probeta. Y eso en el fondo uno tiene que regularizar el modelo según el tamaño del elemento finito. Entonces, teniendo presente estos 8 fenómenos, uno debería cumplir, no todos, pero por lo menos la mayoría. ¿Cuáles son los modelos que yo implementé? Acá 6 modelos, algunos que son taxonómicamente, que son del modelo de plasticidad. El primero, el más conocido de todos, el Duquet-Prayer, que con la variante hiperbólica. El modelo de Lee, Lubliner y Fembes, que es Plastic Damage, así también como el modelo el de Willy Faría, el de Faría, Oliver y Cervera, y por otro lado, modelo más sencillo, el modelo unilateral, que yo le llamo, que es solamente modelo de daño. Y finalmente, el modelo Rotating, que es el más conocido por ustedes, que es de la formulación Smells Crack. Noto simplemente de que algunos de estos modelos están implementados, no exactamente lo mismo, pero variantes de ellos, en varios software, tanto el ANSI, el Abacus, el Diana, y una variante parecida se encuentra de la que les muestro yo en el OpenSea. Les voy a mostrar las ecuaciones, no voy a entrar en detalle, les voy a mostrar todas las ecuaciones, pero no voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Así que no se asusten con lo que les voy a mostrar. ¿Ya? El modelo más básico, el modelo más sencillo y el primero de todos los uno de los primeros modelos que se inventó para modelar hormigón fue el famoso modelo de Ducker y Prayer. Estas dos personas que del año 50 y tanto.
Básicamente se emplea los supuestos básicos de la teoría de la plasticidad y presentan el famoso cono el cono que es sensible al confinamiento de presión, representado con esta ecuación. Aquí la gracia es que se distingue que el potencial de flujo, de lo que conocen ustedes los modelos de plasticidad, uno tiene que tener una superficie de fluencia y además una función que es similar o igual o distinta, que se llama el potencial de flujo, que es otra función similar, que se hace la distinción entre si es que las derivadas de estos mantos son iguales o distintas en modelos asociados o no asociados. Acá la gracia es que se incluye que sea similar, pero no igual, para incluir de alguna forma el fenómeno de la dilatancia. Por eso se hace distinta estas dos superficies. Ahí por eso que es distinto esta variable que después les puedo explicar si me preguntan más detalle. Pero la gracia de este modelo, de que esta superficie, el potencial, al tener esa forma suavizada, en el fondo que las derivadas son continuas en cualquier punto, la gracia de eso hace que el modelo sea más robusto y no tenga problemas de convergencia, especialmente en la zona de tracción. Y la gracia del modelo es que, otra gracia es que se puede aproximar de distintas formas a los parámetros clásicos de tracción o compresión del hormigón. Aquí les muestro simplemente dos casos, los típicos, de si uno se ajusta a los valores uniaxiales del hormigón o a los valores biaxiales. Hay más, hay alrededor de 4 o 5 más casos típicos de acercamiento que se asemejan también a la curva de Moore-Coulomb. Y acá esta parece muy difícil y todo, este modelo de plasticidad y daño que en el fondo plantean estas personas en la década de los 90. Para que me entiendan, no les voy a explicar en detalle todas las ecuaciones, pero para que me entiendan simplemente me voy a tener un par de ecuaciones. La primera, uno tiene que hacer la distinción en que están las tensiones nominales y las tensiones efectivas. ¿Qué significa eso? Ustedes imagínense, en la realidad uno tiene un material que en el fondo está dañado, y eso responde a tensiones nominales. Pero si uno se imagina, teóricamente, esto no existe, pero hipotéticamente, uno se asume que existe un material ficticio que tiene un comportamiento que no tiene agrietamiento, no tiene daño, uno a eso le asocia unas tensiones efectivas. Entonces, en el fondo, uno tiene un material no dañado y uno lo transforma por un factor a un material dañado. Ese es el modelo, esa es la formulación que hay detrás de todos estos modelos de daño. Ahora, en el fondo, repito, en el fondo, si uno tiene un modelo dañado, material dañado, o sea, material no dañado se convierte en un material dañado por medio de este factor, que en este caso es 1 menos omega. Y esa es la componente de daño. La componente de no daño, que no está dañado, se le asocia un modelo, en este caso, un modelo de plasticidad. Y aquí, por eso, primero se trata la componente de daño, y por otro lado, se resuelve toda la tensión efectiva con un modelo de plasticidad. Aquí la gracia es que el modelo de daño hace la distinción en un factor que es asociado a la tracción y otro factor a la compresión. Y ahí las ecuaciones son de tal forma que se presentan así, pero hay otras versiones que les voy a mostrar que son más sencillas.
La gracia es simplemente que el modelo de la superficie de fluencia tiene esta forma que se asemeja de mejor forma a los ensayos experimentales que se ha visto. Está el huevo famoso típico del hormigón, abiaxial. Y ahí toda la otra cuestión no se la voy a explicar. Pero básicamente eso es el modelo. Por otro lado, un modelo más sencillo, que simplemente es modelo de daño, en que también se hace la distinción entre tracción y compresión, pero por medio de otra descomposición. Y ahí la tensión efectiva se descompone, está asociada también a los valores propios. Los valores, si todos los valores propios son positivos, en el fondo está traccionado; si son todos comprimidos, son negativos, está comprimido el modelo. Entonces, la composición es por los Heaviside de la suma de estos términos que están asociados a los vectores propios. Y la gracia que si comparan el modelo la variante de daño, la variable de daño, está en función de unos parámetros que son irreversibles. A medida que va creciendo, esto no se vuelven a retroceder el valor. Y esto es todo un trasfondo de la termodinámica, en el fondo, que los procesos son irreversibles y aquí se asocia el daño directamente, qué sé yo, a un proceso irreversible. Y eso se trata con esta presión, que no se puede volver va siempre creciendo. Y también está asociado también a la forma, cómo crece eso, está asociado a, uno puede tomar distintas expresiones numéricas, matemáticas. Aquí yo presento dos, yo tomé dos. Este primer término que está asociado a un confinamiento, no hay confinamiento, sino que se trata como un tratamiento axial, y este término que le hace el guiño al Duke Spraying para aumentar el confinamiento a un tanto por ciento más. Ahí hay una variante del modelo. Este modelo, el siguiente modelo, el de Boole y Faria, que en el fondo es una mezcla entre el modelo de unilateral y el modelo de el primero de Lee y Feynman. En el fondo tiene la componente idéntica al modelo unilateral, tracción y compresión con estas expresiones de valores propios, pero mezcla el tratamiento de la tensión efectiva, se trabaja de una forma prácticamente la misma que el modelo de Lee y Feynman. Este famoso huevito que es muy parecido al otro modelo. Son variantes del modelo. Entonces, es interesante ver cómo se implementaba esto para el mix. Otro modelo, el quinto ya, el modelo de Faria Oliver Cervera, en todo esto, a todo esto el señor Faria se involucró mucho en modelo, entonces por eso está en varios de los modelos que yo implementé. Y aquí la gracia es que también, por un lado, tiene la descomposición de tracción o compresión, la típica que les presento, pero se dieron cuenta de que para calcular la tensión efectiva era muy complejo, si se fijan, era muy compleja las expresiones anteriores. Da muchos problemas numéricos y qué sé yo. Entonces, ellos pensaron mejor, no vamos a tener superficie de influencia para calcular esto, sino que simplemente nos vamos a definir una regla de flujo arbitraria que se asemeje a lo que se comporta en la realidad. Y ellos definieron esta expresión que es sencilla, en comparación a los modelos de plasticidad que son más sofisticados, y que depende de todas estas expresiones, pero que es mucho más fácil de implementar y que da resultados bastante buenos. Por último, para darle la lata con todas estas ecuaciones, el modelo famoso de Smith-Craddock, el rotating, que en el fondo transforma en valores propios la tensión nominal y hace todo un tratamiento para calcular la tensión. La gracia acá del modelo es que se trabaja con no hay tensiones nominales ni efectivas, sino que simplemente hay la deformación en cada uno de los planos
del modelo es simplemente la deformación está asociada directamente con la tensión efectiva. La tensión la deformación principal está asociada a la tensión principal. No hay intermediario, y no hay superficie de influencia, nada, sino que hay otra formulación que es más sencilla de implementar. Lo curioso es que yo me di cuenta de que este modelo es primo de este modelo, del unilateral. Las respuestas que vamos a ver, que les voy a mostrar a continuación, son idénticas. Tiene prácticamente las mismas capacidades. En el fondo, este modelo es el primo perdido del rotating. Y curiosamente son ecuaciones bastante distintas. Si uno entra en detalle después, hay algunas cosas que son tan relacionadas y por eso que dan respuestas muy parecidas. Pero bueno, en resumen, aquí les presento la tabla, no entro en detalle, pero todas las capacidades que cada uno de estos modelos tiene. Cada una de las cosas que yo andaba buscando, de las propiedades físicas, un checklist de cada uno de los modelos. Si se fijan, cada uno de los modelos no tiene todas las cosas. Por ejemplo, el que tiene más completo, el de Luller en Faría y de Willy Faría. Ese que tiene en el fondo, los requisitos. Obviamente que esos modelos son mucho más complejos de implementar en comparación con el unilateral o el foco. Y estos dos últimos dan respuestas bastante buenas en comparación a los otros que son más complejos. ¿Cómo se implementan estos modelos? Para que entiendan, en el fondo, en el computador, lo que uno necesita, en cualquier modelo de material, por lo menos en los software comerciales típicos, lo que uno necesita, uno le entrega, en el fondo, esto está en función de la deformación, del incremento de deformación. Entonces, uno tiene, previo al paso anterior, tiene una deformación, tiene una tensión, tiene variables de estado, las Q. Y uno le entrega al modelo una variación de la deformación. Entonces lo que tiene que calcular son dos cosas, o cuatro cosas. La deformación en ese paso siguiente, que es directa, que en el fondo es la suma de esto más esto otro, pero tiene que calcular dos cosas principales. La deformación en el paso siguiente, lo que le llaman el updated stress, las variables de estado que siguen, y la matriz tangente. ¿Ya? La tensión en el paso siguiente, uno la resuelve con modelos implícitos para el caso de plasticidad y modelos explícitos para el modelo de daño. Por otro lado, la matriz tangente, aquí la gracia, uno puede calcularla de distintas maneras, pero se ha visto, y yo también lo he visto, de que lo mejor y lo más efectivo para tener mejores resultados es calcular la matriz consistente con la integración numérica de la tensión actualizada, el update de estrés. Y eso se llama la matriz, este nombre largo que es el consistent, la matriz consistente de rigidez. Si bien es difícil de calcular, pues tiene que sacar todas las derivadas del modelo, de la implementación de las tensiones, entrega así respuesta del orden cuadrático. En el fondo es más rápida que converja la solución del modelo completo. Ahora, si esta matriz no es positiva definida, o sea, en el fondo, en términos sencillos, es negativa, tiene graves problemas de convergencia. ¿Sí? Rápidamente, en prácticamente todos los modelos de plasticidad, lo que se hace son dos etapas: el predictor elástico y el corrector plástico. Ya entran en juego los modelos que se llaman los return mapping en inglés. Hay distintas variaciones de estos modelos de cómo calcular en el fondo la tensión actualizada.
Básicamente, en el fondo, uno tira un predictor que es elástico, que se sale de la superficie de influencia y después se corrige con alguna expresión. Y en el fondo se calcula como, la mayoría de los casos se calcula como el punto que es tangente a la superficie de no fluencia, sino que en el fondo debería ser al potencial de flujo. Para no confundirlo, sino que no asustarlo ni nada, sino que simplemente mostrar un ejemplo nada más de cuál es el algoritmo para calcular la tensión en n+1 de uno de estos modelos. En este caso es más sencillo, el algoritmo más fácil para el Duque-Prayer. Uno calcula una serie de expresiones, pero en el fondo lo que tiene que calcular en este y en la mayoría de los modelos es el operador plástico que le llaman, el delta gamma. Calculando eso, uno calcula todas las expresiones actualizadas del modelo. Y después, teniendo esto, uno puede calcular, evaluando simplemente, sin ningún algoritmo de iteración, la matriz tangente. Esto es lo más complejo que van a ver. Es una ensalada de expresiones, de términos y de letras y cosas. No quiero confundirlo ni asustarla, sino simplemente mostrársela de que estas son las expresiones algebraicas en el fondo de cada una de estas matrices tangentes consistentes. En el fondo, aquí, si se fijan, estos tres modelos, solo para que entiendan que la componente está asociada a la componente de daño. Y lo que yo les decía, que la componente efectiva depende del modelo de plasticidad que se incorpore. En este caso, es más sencillo todo. Este modelo no solamente tiene componentes de daño. En cambio, estos otros dos tienen componentes de plasticidad. Ya mucho más complejo de todo este primer caso, que es una mezcla que está acoplado a un término de daño, y por otro lado de plasticidad. Está muy conectado uno con otro y es más complejo y más lento de converger, pero entrega resultados bastante buenos. Es el pro y contra de esto. Es muy difícil algunos modelos, entregan mejores y tienen más capacidad de fenómenos físicos, pero tienen mayor problema de, en algunos casos, convergencia. Entonces ahí está le llaman el trade-off, elegir una cosa con otra. Entonces, por eso era bueno comparar todos estos modelos uno con otro y ver qué convenía después para aplicaciones futuras. Aquí me detengo antes de mostrarles la validación. Simplemente el principal problema, les recalco que el principal problema asociado a todos estos modelos, especialmente si son modelos que le llamo locales. ¿Qué significa modelos locales? Que la tensión en un punto de integración, porque todo lo que yo les mostré anteriormente, todas esas expresiones y todo eso se resuelve dentro del elemento finito en cada uno de los puntos de integración. Por ejemplo, el cubo típicamente tiene, según dependiendo del elemento finito que se implemente, el esquema típico de integración, por ejemplo acá, el de 8 puntos, de 2×2×2. Típicamente, en el fondo, uno resuelve en cada uno de esos puntos de integración todas estas ecuaciones. Ahora, el que sea local significa de que la deformación en ese punto depende exclusivamente de su punto. Hay modelos que la deformación de un punto depende de todos los vecinos. Eso es una de las mejoras que se pueden implementar para que no se produzcan problemas de convergencia. Porque en el fondo el problema principal de convergencia, como les digo, es el hecho de que la curva baje, llega a un punto y empieza a tener softening, que le llaman. Entonces, eso produce de que en la tangente, la derivada de esto, llega a un punto en que sea negativa. Y eso hace recordar de que la matriz tangente de todo el modelo no sea positiva definida y tiene todo un problema matemático por detrás de que hace que esto
no tanto, si bien matemático, afecta uno lo ve en el computador de que no convergen, simplemente. Entonces, dentro de las opciones que se pueden tomar, y la que yo tomé, es incorporar un modelo, incorporar en las ecuaciones viscosidad. Y en el fondo es incorporar un modelo de viscoplasticidad. Los modelos típicos, existen dos modelos típicos en la literatura para implementar en esto. El modelo de Persina y el modelo de Duo-Lyons. Yo escogí, y que recomendó la literatura, es ocupar el modelo de Duo-Lyons, que es bastante sencillo de implementar dentro de las ecuaciones. Uno le incorpora ciertos términos, uno le incorpora este modelo, se acopla a todas las ecuaciones, y la gracia fundamental de esto es que si bien el modelo entrega sosteniendo y todo, va a aumentar un poco aumentar la viscosidad, aumenta un poco la resistencia, pero la gracia fundamental de esto, que con esto yo me pude, en el fondo yo me puedo recibir con esto, porque gracias a este invento, hace de que la matriz, la derivada, la matriz tangente, no siga siendo positiva. Eso es la gracia fundamental. Entonces, eso se ha visto, y yo también lo pude comprobar, de que daba muchos mejores resultados y convergía y no se caía tan rápidamente. Se cae en unos casos, pero uno llega a tener respuestas bastante decentes con toda esta famosa viscosidad numérica. Entonces vamos rápidamente a explicarle, antes de mostrarle los ejemplos, cómo yo validé todos estos modelos. En el fondo uno hace distintos tests, uno agarra de la literatura distintos tests que otra gente ha hecho, distintos ensayos experimentales. Entonces, lo básico es que uno tiene que tener el mismo comportamiento de tracción, un axial. En este caso es una tracción que son son ensayos cíclicos, pero que son siempre de atracción. Siempre siempre se tracciona, pero no pasa a compresión. Y si se fijan, el primer modelo, el Duque Player, da lo que corresponde a un modelo de plasticidad, en el fondo la descarga. Aquí, para que me entiendan, la distinción entre un modelo de plasticidad, un modelo plastic damage o un modelo de daño se ve básicamente en la descarga del modelo. ¿Cómo se descarga la curva? Los modelos de plasticidad se descargan en el fondo con la elástica. Los modelos, por otro lado, si nos vamos al extremo, los modelos de daño, estos modelos de daño se descargan al origen. En cambio, los modelos de plasticidad de daño se descargan en una forma intermedia. Entonces, aquí si se fijan, la de plasticidad no puede tener degradación de resistencia, en cambio los otros sí. Y estos modelos se descargan en el origen, no calza con la observación experimental. Obviamente que atracciones, la deformación plástica es mucho menor que la de compresión, pero igual así no calza con lo que se observa experimentalmente. Y ya los mejores modelos son estos mixtos de plasticidad y daño que dan respuesta tanto calzan de lo mejor posible, no exactamente igual, pero lo mejor posible a softening y a descargas. Lo mismo a compresión, un axial, la descarga es el mismo fenómeno, se asemejan de una forma u otra, las curvas, los mejores modelos, como les digo, son los de plasticidad de daño, pero también los modelos buenos que también sirven son estos modelos de daño puro. Y se fijan, como les decía, este modelo unilateral es el primo perdido del modelo rotating, porque da la misma respuesta, pero le da los mismos parámetros.
Otro caso típico que uno compara es el caso de compresión biaxial. Uno carga esto a dos direcciones, una presión a cierta razón una con otra, y hasta que esto llega al pic. Y uno sacando todos los pics con las distintas razones de una tensión y otra, saca toda la envolvente de estas curvas. Aquí hago la distinción porque muestro dos, por ejemplo, aquí dos modelos, un IA, un IB, y yo les había mostrado antes que uno podía tener una variante con cierta ecuación y con otra ecuación. Con la ecuación 1 o A, uno tiene un comportamiento prácticamente un axial. En cambio, si le agrega el tema del confinamiento biaxial, se asemeja bastante mejor a la experimento. Y por último, en la compresión triaxial, que eso es, en el fondo, es simplemente el ensayo se reproduce de tal forma es como que uno metiera el cubo dentro del fondo del mar. Se confina de distinta manera y aún así esto se comprime. Se suman los dos efectos. Y si se fijan acá, el fenómeno es que aumenta el confinamiento, aumenta la resistencia, las curvas se asemejan una que otra, y algunos casos aquí, esto es para ver el fenómeno que aumenta o no el volumen de deformación, está asociado a la dilatancia. Unos hacen eso y otros no lo hacen tan bien. Ya por último, para algo más entretenido, los ejemplos de aplicación. 4 ejemplos de aplicación de lo que se pudo hacer, que se ha podido hacer con estos modelos. El primer ejemplo es un prisma de hormigón, que uno tiene uno ensaya distintos cubos, probetas de hormigón con distintas alturas, con distintas beltes. Si uno lo prueba bajo ciertas condiciones de que las probetas están con una placa de acero que no tiene ninguna sustancia química que haga que haga que esto que favorezca que se desplace, sino que se tranca. En el fondo, la peor probeta que uno puede hacer es que la probeta esté con las placas de acero puras, sin nada. Y eso hace en la práctica un cierto confinamiento ahí en los bordes. Entonces, se quería estudiar cómo dar la respuesta con 4 modelos de hormigón. ¿Por qué de estos 4? Ahí les voy a explicar. Y en el fondo con puro elementos sólidos, y se apoyaba esto, se comprimía. La respuesta dan bastante bien, calzan con los experimentos en los 4 modelos. Aquí lo que rescato es el hecho de que en estos 4 modelos se ocuparon porque tienen el confinamiento triaxial. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto una probeta uniaxial? Porque el hecho de que está comprimido en los bordes se produce un confinamiento triaxial. Y en el fondo, la falla es la falla típica que se produce como de reloj de arena, que en los bordes de arriba no se produce nada, no se rompe, y en la parte de los bordes se enflaquece igual que un reloj de arena, se rompe la probeta. Y si se fijan, calza más o menos decente la respuesta con los distintos modelos y con las distintas verteces. Y lo rescatable acá es que con una razón de Beltès sobre 2, la resistencia del modelo es la misma, la presión es la misma que el Fc'. En el fondo, si uno le pone Fc' al modelo, la respuesta, comprimiéndola, le va a dar Fc'. No así si la probeta es más chica, que va a dar más, una resistencia más. Y por ahí también está el hecho, por eso esto valida también el hecho de que el distinto a una probeta cilíndrica, que es mejor que una probeta de un cubo, porque la del cubo da más resistencia y aquí se ve que un cilindro. Voy a mostrar un video de las probetas estas, cómo se fueron cargando de algunos de los modelos estos.
Un segundo ejemplo es hicimos varios muros de hormigón armado. 4 en este caso que les mostramos, de distintos autores, con distintas esbelteces, que son distintas razón de aspecto, pero prácticamente esbelta, en una razón de 2 a 3, con distintas conos sin confinamiento en los bordes, distintos tipos de layout de fierro, pero todo en el fondo se incorporó elementos shell con capas y para modelar hormigón con el modelo unilateral, y los fierros se incorporaron con elementos smeared, en el fondo no son mallas con fierros discretos, sino que una malla uniforme, con el famoso modelo de Menegotto Pinto, que ese modelo se implementó también y se incorporó algunas cosas para darle cierta simetría, cierto pandeo, qué sé yo, para simular en forma implícita eso. Y en el fondo se cargó esto axialmente y se desplazó lateralmente en forma cíclica. Los resultados son bastante buenos. Si uno calibra bien los parámetros de estos modelos, se obtiene un error de menor al 10%, residencial, corte máximo, último, deformación máxima, energía disipada en todos los ciclos. Las histérisis andan bastante bien, si se fijan en todos los casos. Hay diferencias porque, por ejemplo, el modelo predice la respuesta hasta antes del pandeo. Después del pandeo ya no produce bien porque no está incluido eso en los modelos. En el modelo especialmente del fierro. Y otra cosa también importante de que estos ciclos se cargan de forma cíclica varias veces hasta la misma deformación. Y esa, en la práctica, aunque tengan la misma deformación, hay cierta degradación por ciclo. Entonces, eso tampoco lo tienen los modelos. Los modelos, si uno le define, lo carga hasta cierta deformación, y si uno lo carga 20 veces hasta la misma deformación, va a tener el mismo daño. Entonces, yo le atribuyo a esas dos principales causas de por qué no da exactamente la misma respuesta en todos los casos. Ahora, si uno compara los campos de daño del modelo con los experimentos, uno se da cuenta que ve que es bastante bien y bastante decente la respuesta uno con otro. Está localizado en la base, en cada una de las partes, y el patrón de daño es bastante similar. En este caso, escalando ya, hicimos un edificio, de verdad, de 18 pisos que fue dañado para el 2010, en Concepción. Un edificio de planta residencial, o sea, en planta es edificio muro, que famoso Espina Pescado, que son prácticamente todos los edificios de residenciales que hay en Chile, son con esa configuración, un pasillo largo y una pila de muros transversales, que en el fondo hace parecer como si fuera la espina de pescado. Nosotros quisimos estudiar el comportamiento de este edificio. El edificio a los meses después fue demolido por todos los daños severos que tuvo. El daño estuvo legalizado en los primeros del 2 al 4 piso, en prácticamente 3 de las 4 esquinas, y fallaron una buena cantidad de muros a flexo con presión. Y en el fondo produjo el pandeo de las barras en algunos casos y el agrietamiento en franjas que se murió el hormigón. Para eso modelamos también con elementos shell de varias capas, con el modelo unilateral de hormigón. Los fierros los modelamos con elementos smeared, con el modelo Menegotto Pinto. Y la gracia es que los materiales, se hicieron testeos, se sacaron muestras de hormigón, de fierro, después de hacer pasar el terremoto, experimentalmente. Se tuvo la gracia de tener esos datos también. Y eso lo incorporamos a los parámetros para que le quieran de mejor manera el modelo. La no linealidad estuvo concentrada simplemente en los muros, y las losas y las vigas fueron lineales.
con cierta también variación de rigidez para incorporar el agrietamiento. Se le hizo un análisis dinámico, el clásico, con un registro, con amortiguamiento Rayleigh, y aquí, por ejemplo, les muestro las comparaciones entre el daño observado y el daño simulado. Si se fijan, en buena parte de los casos, el daño fue bastante similar. El daño se expandió de un piso a otro, se rajó un dintel de otro, entre una ventana y otro, y eso lo simuló bastante bien el modelo. Aquí yo les comparo el campo de daño a compresión, y la respuesta, la gracia del modelo es que se vio que a los 16 segundos del registro el edificio colapsó. Y eso ¿cómo colapsó? Porque se vio que hubo un aumento significativo en la carga de acción de estos muros críticos, y que hicieron que en el fondo el daño fuera de un momento a otro abrupto, y quedó prácticamente el edificio inclinado. Y también está asociado, lo tremendo sí fue que fue diseñado y todo por norma, pero los desplazamientos para ese nivel a ese instante fueron bajos. En el fondo tuvo gran carga axial con desplazamiento lateral bajo. En el fondo, en términos simples, es que el modelo tuvo una falla frágil, con poco de ductilidad. Y eso en el fondo lo pudo reflejar bien el modelo. Ya por último, para no darle la lata, se hizo la Basílica del Salvador. Ahora, la iglesia, si algunos de ustedes conocen, la iglesia se construyó en 1800, tuvo severos daños, con muchos terremotos, porque la estructura es de albañilería, de simplemente ladrillo, sin nada, sin ningún fierro. Entonces, y más encima, una resistencia de los ladrillos del orden de 3 megapascales, o sea, prácticamente arena, no sé, se ha sostenido por, no sé, por la nada. Entonces, se hizo todo un estudio, se encargó todo un estudio de cómo reforzar la estructura, de tal forma incluso de que se respetara el patrimonio de la pintura que está dentro de las columnas, de los muros de la iglesia. Eso también influía en cómo se iba a reforzar esto. Para eso nos hicimos una pila de especie de frenillo, que le llamaba yo, de fierro que fueran por fuera, y de tensores en las columnas y tensores en el arco y todo. Y se estudió eso a nivel de arco, tanto, o sea, a nivel de columna, y después se estudió a nivel de arco, como les muestro. Una pila de elementos sólidos, de placas, de barras. La idea es también, en el fondo, ponerle una serie de configuración de vigas arriba en el techo de hormigón armado, y de tal forma que todo esto se trabara de la mejor forma posible, y respetando también incluso las pinturas, los dibujos que tenían las columnas. Se aplicó una carga una secuencia de carga, de peso propio, de tensión de los cables, y se aplicó una aceleración lateral. Aquí les muestro aceleración para un lado y para el otro. El daño más o menos calza con lo que se observa, que ocurrió, que toda la parte de arriba de los arcos se demolió, se cayó. Y eso calza con los modelos. Aquí lo bueno que se vio de que al implementar el sistema de reforzamiento, la capacidad y la ductilidad del arco aumentaba, del orden de hasta un 100 y tantos %. Y en el fondo hacía que el sistema disipara más energía, pero que se distribuía la disipación de energía. No en el caso sin refuerzos, que en ciertos puntos se disipaba energía, y eso hacía que se colapsara toda la cosa. En cambio acá, al agregarle todo este sistema de refuerzo,
se disipa la energía de mayor forma. Ya por último les voy a mostrar el video de cómo esto mismo, pero cargado hacia el lado, con distintos campos de daño, para ver cómo evoluciona esto. Eso, pues, ahí estamos. Les doy unos minutos para presentación. Excelente, Matías. Muchas gracias por la interesante presentación. Veamos yendo desde las cosas más fundamentales hasta las aplicaciones súper interesantes de todos estos elementos de modelación. Tenemos muy poco tiempo Sí, para preguntas, digamos, junto con felicitarte, solamente indicar que los videos no se vieron. ¿Sabes por qué? Porque estabas compartiendo, parece, solo el PowerPoint y no el video. Entonces, ¿te parece a ver, si vamos a estos minutitos para verlos? Que seguro más de alguien le gustaría ya, son revisarlos. cortitos. ¿Ya? Que tiene que ver con lo que estabas compartiendo desde el Zoom. Sí, el primero es de la, a ver, acá lo ven esto, ¿no? No, está todavía el PowerPoint a la vista, está el PDF o lo que sea. Acá, ahí, y voy a poner de nuevo acá, acá, Ese ahí, por ejemplo. ahí, Ese lo no van se a play. está. Este es de los cubitos, Exacto. de esta VLTC, Ese para es. ilustrar el ejemplo nada más, y el otro de los El de la basílica. este, no, acá, Ahí esto, espérate, se veía la acá, imagen, pero sí, se me va a salir, ujú. acá, ahí, se puede reposicionar, no me deja, Ah, ¿no te deja animarlo? porque está medio raro, ¿no? Ya, pero busca eso. Rápidamente ahí, eso, simplemente eso, ahí lo ven. Ahí se ve Ahí, perfecto. ahí a la cola. Pero Eso, es simplemente eso. ya. Lo mismo que mostré en los monos. Sí. Excelente. Oye, no sé si hay preguntas, tenemos un minuto para una pregunta, digamos, de la gente que está conectada. Se conectaron Eso. finalmente cerca de 14 personas en total somos. No sé si hay dudas, hay felicitaciones ahí en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono. Pero Checón dice muchas gracias, Matías. Bueno, yo voy a Bueno, aprovechar cualquier de hacer cosa. una muy chiquitita nomás, Sí, Matías. La verdad es que tengo varios. Primero un comentario de esto, que bueno ver que se está implementando, incorporando un efecto que en el suelo es muy conocido, el tema de la dilatancia, sí. es el pan de todos los días, digamos, de tener Mira, un material que sometido a estados tensionales cambia de volumen, y sí, así que eso es lindo verlo también aplicado a otros materiales. Y lo sí, otro es solamente lo que tiene que ver con el edificio, para ponerlo así como un caso quizás claro, no tan avanzado o no tan numéricamente demandante como el de la basílica, pero sí, tampoco a nivel elemental. En eso, en tiempos de corrida, digamos, de cuánto estamos hablando, porque hiciste el edificio entero, corriste claro. un terremoto completo, digamos, entonces lo que tiene que ver con recurso computacional y Sí, tiempo de cómputo, ¿cómo anduvo eso? a ver, ¿cuánto fue? No recuerdo bien, pero haber sido. Le pusimos un registro. Y ¿Ya? el registro, obviamente se tuvo que cortar una pila de cosas, pero tenía que averiguarte el número exacto. De haber sido un par de horas, no a lo más un día, una cosa así. Ah, ya, pero nada suprahumano, o sea, No, no es para que fue nada, una... porque Ya, no sé si lo mencioné, pero en el fondo todos estos modelos los hicimos en ANSI. ya, Y el ANSI, la gracia es que tiene que correr rápido, para cualquier tipo de modelo. ya. Un tiempo historia, la otra vez hicimos nosotros, ahí te puedo decir con más certeza.
nos tocó hacer un edificio similar a este, con más piso incluso, y con más no linealidad y todo, y un paso de carga, un paso, uno tendrá, no sé, 10.000 pasos, Ujú. 5.000 pasos, y un paso de carga es del orden de un minuto, o menos de un minuto. Ya, perfecto. Entonces, es bien manejable, obviamente que para sacar fragilidad y cosas así, no, Ya, pero para correr estas cosas, sí, no no es hay nada, problema. perfecto. Entonces es algo que, digamos, está dentro de un ámbito manejable. Sí, Tengo una pregunta y con eso vamos a cerrar. Eduardo Puma. A ver, muchas gracias por la presentación, profesor Ledesma. Matías, muy buena presentación. Puntualmente, quería consultar a la hora de la simulación de edificios monumentales, ya, ¿cuál sería la recomendación para tomar en cuenta, por ejemplo, la antigüedad del material o si han de repente hecho ensayos tomando sí, muestras de este sí, material, sobre todo por la antigüedad, ¿no? Que es sí, muy, creo, complicado en la parte de simulación? Gracias por la sí, respuesta. sí, mira, puntualmente para esta iglesia se tuvieron que hacer ensayos. eh, Se tomaron muestras de varias capas de ladrillo, en este caso que eran ladrillos, y más piezas, o qué sé yo, y se tuvieron que ensayar. Y aquí la ensayo, y no, yo tuve que averiguar cuánto es el FC' que se le hay que meter a esto. Era del orden de 3 megapascales, o sea, muy poco. Y obviamente que hay que hacerlo, si no, no se puede saber un valor. No como esto se cayó, no sé cómo lo sacaron, una pieza que se cayó por ahí, un par de ladrillos. También lo que se hace es con ensayos indirectos que no son invasivos. Con, hay unas máquinas que uno las apunta ahí en el sistema, pero no da la misma resistencia que si fuera ensayo de verdad. Excelente. ¿Te refieres al martillo Schmidt o alguna variante de ese tipo? Algo así, pues yo creo que cuando son cosas, no se puede ni tocar la iglesia, pero Mm, acá yo creo que tienen que haber sacado un probetas de partes que se cayeron, porque hay un montón de partes que se cayeron. ya, perfecto. Sí, pues la verdad es que no sé si estoy bien, pero 3 megapascales había hecho el número, son 30 kilos centímetros cuadrados, y perdón la Es muy unidad, pero poco, es es poco. muy ¿No? poco, entonces, En todo por caso, eso que se anduvo guasqueando por todos los terremotos. pero solamente indicar que, o sea, ese sería, o sea, ya los suelos querrían tener 30 kilos centímetros cuadrados, igual es harto, para un Claro, solito, el suelo es bastante más indefenso sí, que entonces eso, pero 30 comparado con cualquier valor estructural es muy bajito, es muy ciertamente. bajo. Entonces, eh, por lo pronto esta estructura, no averiguaba en qué estado está, pero se va a hacer todo un sistema de aislación basal. Ya, La van a levantar, no van a socavar los suelos, no sé, que van a poner una serie de labores, porque no se sostiene sola ni siquiera con este refuerzo. ya, perfecto. Muy interesante. Bueno, entonces hay que estar Sí, atentos, digamos, a la reparación que le puedan hacer a ¿qué pasa? Sí. este edificio que se ve Pero fue bastante muy bonito. bonito la experiencia, porque uno tuvo que trabajar con compleja geometría aquí. Sí, Las claro, columnas son, si usted alguno la conoce, esta iglesia, es súper interesante la geometría que tienen las columnas, los arcos. Entonces, me imagino. Súper. Bueno, Matías, oye, te damos de nuevo las gracias, digamos, por la presentación, muy interesante, muy bien bueno, preparado, por supuesto, eres cualquier un cosa, cualquier experto, duda, ahí me pueden contactar me pueden averiguar con usted o contactar los mails. por No sé supuesto. si Sí, pues, ahí hacemos la conexión. a Yo través feliz de de la ayudarlo en misma, cualquier cosa. a través de la misma pilar, digamos, posiblemente podamos hacer Sí, esa feliz ahí conexión. para hacer más, en todo lo que necesitan para modelar o cosas así. Es muy interesante todas esas cosas. Excelente. Bueno, muchas felicitaciones de nuevo, Matías. Me uno ahí a todas las felicitaciones que aparecen en el chat. Están todos muy, digamos, con una bonita impresión de la presentación, todo súper interesante. Y nada, te damos las gracias nuevamente, Matías, por darte el tiempo de presentar estos temas y también gracias a todos los que se conectaron hoy día, que han súper invitado a las siguientes presentaciones del 5 y 19 de abril. Ahí a través de las redes del departamento la iremos informando. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. ¿Mm? Adiós. Muchas gracias a ustedes por